Hola, queridísimos amigos. Cuando tratamos de ser otra persona, nos convertimos en nada, porque anulamos nuestra propia identidad original, como dijo el Arlequín. Artículo de opinión. A mi manera. Autoaceptación. Busca tu camino. Relaciones sanas. Cada uno a su bola. Canto a uno mismo. Congruencia interna. El camino del artista. El arte de ser auténtico. Amor propio y libertad. Himno a la originalidad. Solo puedo ser lo que soy. Cómo vivir en el absurdo. El arte de la singularidad. Libertad y responsabilidad. El sentido de la vida propia. Autenticidad existencialista. Cómo parecerse a uno mismo. Autoconocimiento y sinceridad. El extranjero de Albert Camus. Declaración de independencia espiritual. Comenzamos. He pasado los mejores años de mi vida tratando de imitar a modelos externos y nunca ha funcionado. Primero querían que fuera como mi abuelo, luego como mi padre, luego como mi profesor, luego como mi jefe, luego como Jesús y luego como Buda. Pero nadie quería que fuera yo mismo como Dios me creó. Honramos a la creación cuando somos nosotros mismos. No hemos nacido para imitar a otras personas, sino para ser uno mismo cada uno. No hemos nacido para seguir las reglas de otras personas, sino para seguir cada uno sus propias reglas éticas sin hacer daño a nadie. Como dijo un jefe mío, no te pago para que seas tú mismo, te pago para que seas lo que yo quiero que seas. Pero yo le respondí, no te he vendido mi alma, sino mi labor profesional. Elon Musk dijo lo contrario. No contrato a los mejores cerebros para decirles lo que tienen que hacer, sino para que ellos me digan qué es lo que hay que hacer para conseguir los mejores resultados. Ese es precisamente el secreto de su éxito. El problema es que ninguna organización desea que cada ser humano descubra su propia identidad original y la aplique a su vida diaria, porque perdería su poder de manipulación. Todos quieren que sigamos las reglas impuestas por otros para despojarnos de nuestro poder e imponer su propia voluntad para servir a sus propios intereses. Originalidad. Cada uno a su bola, como decimos en España, o a mi manera, and this is my way, como cantó Frank Sinatra. Puede parecer lo más fácil, pero en realidad es lo más difícil, porque nos han programado tanto que hemos olvidado lo que queremos realmente a nivel del alma. Por eso es tan importante que cada uno encuentre su propio camino sin imitar a otros. Fuimos creados libres, originales y singulares, y cada vez que tratamos de imitar a otros modelos externos, estamos traicionando a nuestra propia identidad. Cada uno tenemos un camino diferente, una vida diferente, una frecuencia diferente, un origen y un destino cósmico diferente, y por lo tanto debemos honrar a nuestra propia singularidad. Podemos aprender de todos sin casarnos con nadie. Una vez le preguntaron a un sadhu de la India, ¿quién es tu maestro? Respondió besándose las manos y tocándose los pies. Un sadhu es un asceta hindú que sigue el camino de la penitencia y la austeridad para obtener la iluminación y la felicidad. Es la cuarta fase de la vida en la tradición hindú después de estudiar, de ser padre y de ser peregrino. La tradición sadhu consiste en renunciar a todos los vínculos que los unen a lo terrenal o material en la búsqueda de los verdaderos valores de la vida. Por norma general, un sadhu vive incluido en la sociedad, pero intenta ignorar los placeres y dolores mundanos. Todo místico necesita libertad para alcanzar la verdad suprema en beneficio de todos los seres. Todo artista necesita libertad creativa para dar lo mejor de sí mismo a la sociedad.
Todo emprendedor necesita libertad económica para prosperar. Todos los sistemas políticos totalitarios ahogan la creatividad, lo que conduce a la ruina humana y social. La Constitución de Estados Unidos se basó en la libertad individual y ello explica su éxito. La individualidad, lejos de aislar, fortalece el tejido social y la democracia. Al final del camino, el ego se disolverá en la conciencia cósmica divina, pero para llegar a este destino, cada uno debe seguir su propio camino original. Nadie puede recorrerlo por ti y no funciona cuando tratamos de seguir un camino que no es el nuestro. Cuando tratamos de ser otro, nos convertimos en nada porque anulamos nuestra propia personalidad. Autenticidad. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. Yo no puedo vivir con arreglo a tus expectativas y tú no puedes vivir con arreglo a las mías. Esta frase genial en la filosofía de Fritz Perls y la terapia Gestalt subraya la importancia de la autenticidad, la autoaceptación y la responsabilidad personal en las relaciones humanas. La frase también conecta con una visión existencialista. Solo cuando dejamos de vivir para agradar y complacer a otros y asumimos la responsabilidad de nuestra propia existencia, podemos experimentar libertad y plenitud auténticas. La frase expresa la idea de que cada persona es responsable de su propia vida, sus decisiones y su bienestar, sin estar obligada a satisfacer las expectativas de los demás ni exigir que los otros vivan según las propias. Invita a reconocer los límites entre uno mismo y los demás, fomentando la independencia emocional y la autenticidad en las relaciones interpersonales. Para Perls, vivir auténticamente implica actuar conforme a lo que uno es, sin someterse a los deberías o mandatos externos que nos alejan de nuestro verdadero ser. La salud emocional surge de reconocerse y aceptarse tal como uno es, sin intentar encajar en moldes ajenos o esperar que otros lo hagan por nosotros. Existencialismo. Según la filosofía existencialista, la autenticidad es el grado en que las acciones de un individuo son coherentes con sus propias creencias, valores y deseos, a pesar de las presiones externas y las expectativas sociales. La autenticidad existencialista es el ideal de vivir conforme a uno mismo, ejerciendo la libertad personal, asumiendo la responsabilidad de las propias decisiones y resistiendo la presión de vivir según dictados ajenos. Es un llamado a crear el propio sentido de la vida y a ser el autor consciente de la propia existencia. El existencialismo destaca que cada ser humano es libre de elegir su camino y, por tanto, responsable de sus acciones y de las consecuencias que derivan de ellas. Filósofos como Sartre y Camus sostienen que vivir auténticamente requiere aceptar la incertidumbre y el absurdo de la vida, y aún así construir un sentido propio. La autenticidad implica que el individuo actúa de acuerdo a su verdadero yo, en lugar de simplemente conformarse a normas sociales o adoptar papeles impuestos por otros. La autenticidad exige un proceso de autoconocimiento y la honestidad de actuar según lo que uno descubre de sí mismo, aunque eso implique ir contra las expectativas sociales. El extranjero de Albert Camus explora el concepto de autenticidad a través de su protagonista. La novela presenta a un hombre que vive al margen de las convenciones sociales, enfrentando el absurdo de la existencia con una honestidad radical y una indiferencia que desafía las expectativas del entorno. En el extranjero, la autenticidad consiste en aceptar el absurdo de la vida y rechazar los autoengaños y vivir según la propia verdad, aunque esto implique el aislamiento o la incomprensión social. Camus plantea que sólo a través de esta aceptación y honestidad radical es posible encontrar una libertad auténtica y construir un sentido personal en un mundo diferente. A mi manera
o My Way significa vivir la vida según las propias reglas, aceptando errores y aciertos, pero sin renunciar a la autenticidad. Es una declaración de independencia espiritual y emocional, una invitación a ser fiel a uno mismo hasta el final. La fuerza de la canción radica en su mensaje universal. Todos anhelamos poder mirar hacia atrás y decir con honestidad que vivimos a nuestra manera. A mi manera es mucho más que una simple canción. Se ha convertido en un himno universal al individualismo, la autenticidad y la reflexión personal al final de la vida. La versión que popularizó Frank Sinatra en 1969, con letra adaptada al inglés por Paul Anka, toma una perspectiva completamente distinta a la canción francesa original, como es habitual, que hablaba sobre la rutina y el desgaste en una relación de pareja. La letra de My Way, tal como la interpreta Sinatra, narra la historia de un hombre que, al acercarse al final de su vida, mira atrás y repasa sus decisiones, logros y fracasos. Lo fundamental es que, a pesar de los errores y arrepentimientos, puede afirmar con orgullo que vivió fiel a sí mismo, tomando sus propias decisiones y asumiendo las consecuencias sin dejarse doblegar por las expectativas o las imposiciones ajenas. Paul Anka escribió la letra pensando en Sinatra, quien atravesaba una crisis personal y profesional. La canción fue concebida como una despedida, pero terminó revitalizando la carrera de Sinatra y se transformó en su himno personal. Canto a mí mismo. Canto a mí mismo, Song of Myself, es uno de los poemas más emblemáticos de Walt Whitman, incluido en su obra fundamental Hojas de hierba, 1855. Es un canto a la vida, la individualidad y la comunión universal, donde el yo no se opone a los otros, sino que los incluye y los celebra en una visión humanista. Este extenso poema se considera un homenaje a la esperanza, un llamado al amor propio y a la libertad, y una celebración de la individualidad humana. El poema comienza con el famoso verso: me celebro y me canto a mí mismo, y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo, lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Whitman utiliza el yo como símbolo universal, representando tanto al individuo como a la colectividad humana. Aunque el poema exalta la individualidad, no lo hace desde un narcisismo egocéntrico, sino que el yo poético se presenta como una voz colectiva, invitando a todos a compartir y celebrar la existencia. El poeta afirma que cada persona contiene y refleja la totalidad del universo. Whitman invita a la autoaceptación y a la celebración de la propia existencia, reconociendo tanto las grandezas como las limitaciones del ser humano. El poema es un canto a la autenticidad y la libertad personal, animando a cada lector a vivir plenamente y a ser fiel a sí mismo. Noticias. Robert Kiyosaki cree que se avecina una gran depresión. Crece la presión contra el jefe de la Fed, Jerome Powell, y se estudia su destitución. La recompensa por invertir en bolsa ya es casi el doble que la de comprar bonos. El euro toca máximos de 2022 y apunta a seguir al alza hasta los $1,18 en 12 meses. El BCE calcula que el euro digital sustituirá a 5 de cada 10 euros en efectivo. Trump busca negociaciones comerciales con sus aliados para suavizar el efecto de los aranceles. Estados Unidos dice que si no hay avances entre Kiev y Moscú, abandonará el proceso de paz. Trump dispuesto a reconocer a Crimea como rusa y a detener las hostilidades. Putin responde al ultimátum de Trump con una tregua pascual de 30 horas. Zelensky rechaza el alto el fuego de Pascua declarado por Rusia. Ingenieros egipcios
anuncian un plan urgente para reconstruir Gaza sin desplazar a la población. El apagón de Puerto Rico generó pérdidas de hasta 215 millones de dólares al día. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.